Concepto de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto entre dos sociedades radicalmente opuestas, Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyas características económicas, políticas y sociales fueron incompatibles. Además, ambas se consideraban modelos a seguir para el resto del mundo. El capitalismo liderado por los Estados Unidos proponía un modelo donde propiedad privada y empresas tenían un papel muy importante. A la hora de crear riqueza, un gobierno capitalista promueve las iniciativas privadas antes que fortalecer los servicios públicos. El socialismo, sistema que organizaba la sociedad y economía con base en la propiedad y su administración es colectiva o a través del Estado. El Estado regula los medios de producción y dicta qué, cómo y cuándo producir. El Pacto de Varsovia. El Tratado de la Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, conocido como Pacto de Varsovia, fue una alianza militar formada por los países comunistas de Europa del Este para contrarrestar la amenaza del organismo rival capitalista, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, para darle su nombre completo, es una alianza de defensa europea y norteamericana no agresiva, creada para promover la paz y la estabilidad y salvaguardar la seguridad de sus miembros. La ONU. La ONU arrancó junto con la Guerra Fría, por lo que el Consejo de Seguridad se convirtió en la arena de pulso entre Washington y Moscú, ambos miembros permanentes y por lo tanto con derecho a veto de las resoluciones. El movimiento antinuclear. El movimiento antinuclear es la respuesta organizativa que reúne a personas, organizaciones, partidos políticos con un compromiso expreso antinuclear y ecologista. El movimiento surge en respuesta a la supuesta peligrosidad del uso, desarrollo y expansión, tanto civil como militar, de la tecnología nuclear. Los conflictos: Guerra de Vietnam y Guerra de Corea. Enmarcado en el periodo de la Guerra Fría, Vietnam fue un largo conflicto que tuvo lugar entre 1955 y 1975. La República de Vietnam del Sur Prooccidental y con el apoyo de Estados Unidos 1965-1973 se enfrentó a Vietnam del Norte comunista, conflicto bélico que enfrentó a Corea del Sur y Corea del Norte entre 1950 y 1953. Durante la Guerra Fría, 25 de junio de 1950 al 27 de julio de 1953, Península de Corea, Mar del Japón y Estrecho de Corea. La carrera espacial. La carrera espacial fue uno de los principales ingredientes del choque ideológico entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. El primer punto lo ganaron los soviéticos el 4 de octubre de 1957, con la puesta en órbita del primer satélite artificial, el Sputnik 1. Espionaje. El espionaje fue una de las actividades más demandadas durante la Guerra Fría. En este enfrentamiento que tuvo lugar entre los bloques occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y oriental comunista, liderado por la Unión Soviética, desde 1945 hasta la caída del comunismo, entre 1989, caída del muro de Berlín, y 1991. Golpe de Estado en la URSS. Las Olimpiadas de Múnich. Múnich 1972 trajo a un partido de película. En plena Guerra Fría, la URSS derrotó a Estados Unidos. Unos hablan de milagro, otros del robo del siglo. Hay partidos que el tiempo no olvida, momento de una repercusión única que cambia la historia competitiva de un deporte. Eso sucedió la medianoche del 10 de septiembre de 1972 en los Juegos Olímpicos de Múnich. La final de baloncesto enfrentó a la URSS y Estados Unidos en plena época de Guerra Fría. La doctrina Reagan. La doctrina Reagan fue una doctrina de política exterior creada por Ronald Reagan e implementada por los Estados Unidos bajo la presidencia de Ronald Reagan para combatir la influencia mundial ejercida por la Unión Soviética durante los años finales de la Guerra Fría. La crisis de misiles cubanos. La crisis de los misiles de Cuba es como se denomina el conflicto diplomático entre los Estados Unidos, la Unión Soviética
y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz de la toma de conocimiento por parte de Estados Unidos de la existencia de bases de misiles nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. La construcción y caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989, la población alemana, de manera pacífica, sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, derriba el muro de Berlín, que dividió por casi 3 décadas la capital alemana, conllevando a la reunificación de Alemania y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría y a la construcción de un nuevo orden mundial de consecuencias insospechadas. El sindicato Solidaridad en Polonia. A principios de los años 1980, Solidaridad se convirtió en el primer sindicato independiente en un país del bloque soviético y dio lugar a un movimiento social anticomunista y no violento, que en su mayor auge unió aproximadamente a 10 millones de miembros y contribuyó enormemente a la caída del comunismo en Europa del Este. Los hippies. El movimiento hippie fue un movimiento en los años 60. Consistió principalmente en un pensamiento liberalista, igualdad de derechos entre mujeres y hombres. No querían más guerras, querían la paz, el amor fraternal entre todos, no a la violencia y leyes iguales para todos. Entre las consecuencias del final de la Guerra Fría se encuentran las siguientes. Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armas atómicas. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Fin del comunismo.